De la mañana. Amigos, como siempre, un gustazo saludar en esta mañana, en este día, a un profesional de una materia tan delicada y tan especial como es la cirugía plástica, el doctor Ángel Franco, cirujano plástico certificado. Y vamos a hablar hoy de cómo una cirugía plástica puede transformar la vida de una persona. Y pues antes que nada, muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí muy contento de estar con ustedes. Oiga, Doc, ¿cuánta gente usted ha visto en la experiencia que tiene que le ha transformado la vida? Gente que llega con un complejo, con una preocupación, con un temor de salir a la calle o que están súper mal porque ya no digamos por alguna situación de médica o por sino que hay gente que de nacimiento pues trae una nariz que pues no le ayuda o que trae pues que nacieron muy dotadas de un lado, pero del otro muy desprotegidas. Entonces, ¿cómo les cambia la vida, no? Sí, claro. Fíjate que luego tendemos a ver la cirugía plástica como algo muy superficial. A veces pensamos que la gente que va y se hace cirugía plástica es porque no puede aceptarse a sí misma o porque son muy vanidosos o porque tienen alguna cuestión que no pueden manejar en su vida y que creen que la cirugía plástica se las va a cambiar. Y en el fondo no estamos tan equivocados en ese sentido. Sí hay gente que viene a cirugía plástica por vanidad, pero la mayoría de las personas que se acercan a nosotros quieren solucionar algo que no les deja ser completamente felices o no les deja verse completamente como ellos se quieren ver. Entonces, a mí me agrada mucho cuando vienen los pacientes a la consulta y me dicen, doctor, es que a mí yo batallo para utilizar cierto tipo de ropa porque tengo mi cuerpo de esta manera o porque no tengo busto o mi nariz no me gusta. Cada que me hacen fotos tengo que estar buscando un perfil diferente, tengo que estar buscando la mejor pose para no salir mal, ¿no? Y también una parte muy importante que luego no tocamos tanto es la cirugía reconstructiva. La gente que tiene alguna malformación o que tiene algún problema de nacimiento, también nosotros la podemos ayudar y es padrísimo ver cómo la cirugía plástica y la cirugía reconstructiva les cambia la vida a todas estas personas. ¿Y cómo ha salvado vidas en el sentido de gente que ha estado incluso en situaciones de suicidio, ¿no? De quererse quitar la vida? Por ejemplo, conocí el caso de una amiga que padeció cáncer de seno y le extirparon los senos. Entonces, era una cosa que le afectó bastante, bastante. Y ya de por sí el trauma del cáncer, que es algo terrible, y luego quedarse sin senos hasta que se hizo una reconstrucción, se hizo unos senos y ya le hicieron unos senos muy bonitos y todo. Es increíble cómo cambió, revivió. Todo el mundo dice, oye, ¿qué le pasó a la amiga? Pues que ahora es otra persona. Y creo que en ese sentido sí salva vidas, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate que en este caso muy particular de la reconstrucción mamaria, cuando a una mujer le quitan los senos, yo lo comparo, por ejemplo, como si a un hombre le quitaran los genitales. O sea, realmente es una expresión de la femineidad que nosotros luego no valoramos porque pues no lo tenemos como hombres, pero para las mujeres es muy importante. Entonces, el hecho, primero, como tú lo dices, de saber que tengo una enfermedad que en algunas ocasiones es incurable, ¿no? Que te puede llevar a la muerte, pasar por los tratamientos que ellas pasan, que son dolorosos, que son largos, que son tediosos, que le hacen que se les caiga el pelo, que no puedan comer, y luego todavía quedarte con el estigma de tener únicamente 2 cicatrices en el pecho, de no tener tu busto como era antes, ya hubiera sido pequeño, grande, que estuviera abajo, como fuera, pero era parte de tu cuerpo y ahora lo ves y solo tienes una raya, tienes una cicatriz. Eso es algo de verdad muy violento y muy agresivo para todas ellas. Entonces, cuando se acercan con el afán de querer reconstruirse, pues es muy padre vivir con ellas esta cuestión de ayudarles desde elegir el tamaño del nuevo busto, elegir la forma y ver cómo van cambiando una vez que van evolucionando después de su cirugía, empiezan a vestirse diferente, llegan con más ánimo, se ven completamente distintas, son otras personas y eso es algo muy satisfactorio para nosotros como cirujanos plásticos. Oiga, le comentaba yo el otro día a mi esposa porque hablábamos de que pues ahí llegamos a los 40, los 50 y ya la cara ya no te da igual, ya hay que las arruguitas y que la nariz está colgando, que el mentón
Y yo le decía, no, es que hay que, yo de broma, ¿no? Hablando de eso, decía, es que hay que envejecer dignamente. Y dice, yo quiero ser indigna, me vale, dice. Sí, Hay la verdad cosas es que que por gravedad pues se van cayendo, ¿no? En muchos de nosotros, sobre todo, yo de repente me veo al espejo y digo, no, pues sí, ya mi carita de los 30 ya se acabó, entonces ahorita ya que el párpado me empieza a crecer y digo, y al rato me voy a aparecer como esos perros Sharpei, así que ya te tengo todo tapado, las arrugas, la nariz como que la nariz se empieza a colgar, doctor. así es, y la nariz nunca deja de crecer, todo el tiempo está creciendo igual que las orejas, Oh entonces my God. eh, hay un momento en que los cartílagos que te sostienen tu nariz cuando estás joven ya no son suficientes para la piel que está redundante y es cuando vas viendo como que se hace un poquito más larga y se va yendo hacia abajo. Eso a todos nos pasa. Uy, uy, uy. Oiga, doc, yo le quiero preguntar, ¿quiénes, aunque quisieran, no debieran hacerse una cirugía por cuestiones de salud? Quienes tengan algún tipo de enfermedad, condición, ¿quién de plano usted cuando llega y sabes que pues tú no calificas, ¿no? ¿Quién? Bueno, hay condiciones especiales en las que nosotros como profesionales debemos saber decirles a los pacientes que no se arriesguen y que no se hagan cirugías. Por ejemplo, un paciente con una obesidad muy marcada, con obesidad mórbida, que requieren a veces cirugías para disminuir el volumen del cuerpo y esas cosas, siempre el posoperatorio es muy malo. ¿No? O gente que tiene problemas cardíacos graves en los que alguna alteración del ritmo cardíaco que necesitan usar un marcapasos especial y que saben que si se someten a una cirugía eso se puede alterar y pueden tener un problema durante el procedimiento, tampoco se pueden operar. En el caso de otras enfermedades crónicas como la diabetes o la presión alta, casi siempre es posible operarse siempre y cuando estén controlados. Si el paciente no toma sus tratamientos, viene con glucosas muy altas, con la presión arterial demasiado alta, tampoco está indicado. O específicamente pacientes que tienen problemas de trombosis, que están anticoagulados. A esos pacientes, por ejemplo, tú les cortas un poquito con el bisturí y empiezan a sangrar y luego es muy difícil hacer que dejen de sangrar, ¿no? O al revés, pacientes que tienen algún problema en el que su coagulación es muy rápida o muy intensa y puede hacerte trombos en diferentes partes del cuerpo. Básicamente esas son como las cuestiones orgánicas o patológicas a las que tú les debes decir al paciente que no es posible operar. Ahora, aquí vienen unas cuestiones en el siguiente tema, quizá tenga que ver mucho en parte con la ética, digo, no todos los médicos piensan igual, pero hay quienes dicen que esto de las cirugías plásticas es como los tatuajes, que ya una vez que te haces uno, pues te quieres hacer otro y otro. Y hay quienes dicen, bueno, es que te vas a hacer una cirugía y al rato te vas a transformar todo. Y de hecho hay un trastorno que se llama trastorno dismórfico, que está relacionado con personas que ya no están contentas con nada de su cuerpo. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, sí, es bien difícil distinguir un trastorno de dismorfia, sobre todo cuando el paciente viene como por primera vez y te dice, bueno, a mí nada más me molesta, no sé, mi nariz, como el primero que tocaste. Ajá. En ese momento, bueno, tú le haces la nariz, pero luego regresa y te dices, ay, qué doctor, es que tampoco como que no me gusta el mentón. Bueno, probablemente le corriges el mentón y después empiezan a venir con diferentes cuestiones que no les gustan. O sea, tú te empiezas a dar cuenta que el paciente o la paciente nunca va a estar satisfecho. Con ellos sí tienes que ser muy cuidadoso y decirle, ¿sabes qué? No es normal que te estés operando tantas cosas por pretender ser otra persona o por querer arreglar cosas que a lo mejor en tu vida no están bien, porque no va a pasar. ¿No? Hay gente que viene con la idea de que si se hace una cirugía plástica se le va a resolver la vida emocional, por ejemplo, que si el marido se fue con alguien y que lo va a recuperar y esas cuestiones, siempre hay que frenarlo, ¿no? Okay. Y esto que comentan también de que la cirugía plástica se hace adictiva, pues no pasa tanto esto, sino que vienes y te haces una cirugía plástica que luego todo mundo te platica que si fulanita le pasó no sé qué, que si a fulanito le fue muy mal, te la haces tú, te va bien, el resultado es rápido, te gusta, ves que tienes las posibilidades de hacerte otra y te la haces. O sea, más bien es como perderle un poquito el miedo,
Si lo haces con un buen cirujano, te sientes bien cuidado, te sientes bien protegido y quedas bien con el resultado, pues es muy fácil que te hagas otra cosa. Pero es una línea muy delgadita entre la gente que tiene dismorfia y que nunca va a estar de acuerdo con su apariencia y la gente que, bueno, pues le gusta mejorarse y va midiendo según sus posibilidades qué tanto puede hacerse de cirugías, ¿no? Yo creo que no es tan malo. Ha habido muchas celebridades que a veces lo comentamos en la radio, al aire, ¿no? Que, oye, pues es que si a fulana de tal, que presuntamente es multimillonaria, que debía haber buscado el mejor cirujano plástico, algo pasó y está ahorita en problemas. Y hablamos propiamente el caso de Alejandra Guzmán, por ejemplo, el caso de Lucha Villa, que ya no se nos recuperó, y ¿y ahí qué pasó? O sea, ¿ahí qué falla? ¿El médico, la condición médica, o puedes estar ahí en el quirófano y de repente, ¡pum!, surge algo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, de esto último, ninguno de los médicos estamos exentos. Todos los médicos que operamos pacientes, ya sea cirujano plástico, ginecólogo, urólogo, todos tenemos obviamente el riesgo de que nos pase alguna cuestión no esperada en el quirófano, ¿no? Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con la preparación y con la elección del paciente. Pero específicamente de estos casos en los que, por ejemplo, tú mencionas a estas artistas conocidas y famosas, por ejemplo, de la primera, de Alejandra, en realidad ella nunca fue con un cirujano plástico. Estas cosas que ella se estuvo haciendo fueron con médicos esteticistas. Nosotros batallamos mucho con esto porque esos médicos incluso les llamamos intrusionistas. Ellos hacen el trabajo de los cirujanos plásticos, exacto, sin serlo. Entonces, no basta que tengas muchísimo dinero, a veces tu educación no es tan buena o tu sentido común no te da para decir, a ver, si me estoy yendo con un cuate que es médico general y que estudió 3 meses un curso para que le enseñaran a hacer cosas como inyectar en la cara y esto, seguramente mi resultado no va a ser tan bueno. Yo no puedo esperar cosas tan buenas como que si voy con un cirujano plástico que después de hacer la carrera estudió no sé, 10 años más para poder ser cirujano plástico. O sea, la diferencia es de 3 meses a 10 años, tú puedes medirla nada más por sentido común, ¿no? Y bueno, de la otra paciente, Lucha Villa, pues lamentablemente intentaron, según tengo entendido, porque no he leído completamente el expediente, pero según lo que se comenta en el gremio médico, es que intentaron bajarla muchísimo de peso. Nosotros como médicos tenemos que tener también normas y pautas y decir, bueno, esta paciente quiere bajar 10 kilos con pura liposucción o bajar el volumen de 10 kilos con pura liposucción, seguramente vamos a tener algún problema. Yo debo mandarla primero a que baje de peso, que haga ejercicio, que esté en una condición más óptima y entonces a lo mejor le podría ayudar al quitarle 2 o 3 kilitos que le quedan de extra. Ese es el sentido de la liposucción, no adelgazarla. Entonces, a veces cuando hacemos las cirugías sin planearlas bien o sin que estén bien indicadas, pues nos pasan estas cosas más frecuentemente que si las cuidas de una manera con más atención, ¿no? Y aquí tocamos un punto muy importante porque ahorita digo, gracias a la magia de la tecnología y de que esta plática que tenemos se va a escuchar en radio, se va a escuchar en un podcast a nivel mundial. Hay mucho turismo de cirugías, ¿no? En muchos países, pero acaba de tocar un punto que tienes que certificar, tienes que checar, asegurarte que la persona que te va a hacer la práctica sea un médico cirujano perfectamente capacitado y que no vayas a caer en una clínica ahí donde pues la mesa la ocuparon de mesa de cirugías o improvisaron cosas y que se ve como el caso que me dio mucha tristeza de esta deportista en Guadalajara que fue justamente en una clínica donde perdió la vida, ¿no? Sí, fíjate que luego nosotros como pacientes también debemos ser un poquito más intuitivos, tenemos que ser más listos y más exigentes. Aquí en México luego las normas sanitarias no están tan bien establecidas. Y si tú ves a una señora que te dice, ¿sabes qué? Me fui a operar con un doctor que opera en su casa o que te opera en el consultorio y que me hizo esto y yo estaba despierta y sentí todo, al final me fue bien. Dices, bueno, y yo a lo mejor como sentido común diría, no voy a dejar que me hagan eso en un lugar donde si me pasa algo, no van a poder atenderme, donde si algo se sale de control,
¿qué va a hacer el doctor ahí en su casa Ajá. o en su cliniquita donde nada más tiene una mesa? O sea, sacarte corriendo cargado y llevarte a un hospital, en ese tiempo ya perdiste la oportunidad a lo mejor de sobrevivir, ¿no? Claro, claro. Hacer tus cirugías plásticas porque son cirugías que tienen riesgos y que estás poniendo tu cuerpo en las manos de una persona, de otro ser humano que debe de ser lo más experto posible para cuidar tu cuerpo. Hacerlo en un hospital o en una clínica donde haya todo, donde tú veas que ahí hay un área de urgencias, de terapia intensiva, que seguramente va a haber un cardiólogo, que seguramente los equipos que está utilizando el doctor que te anestesia y que te van a estar cuidando mientras estás dormido son de la mejor calidad, que no van a permitir que se te baje el oxígeno sin que los médicos se den cuenta, o que van a poder resolver cualquier situación. Eso es bien importante, ¿no? Que el cirujano plástico esté certificado, siempre lo decimos en todos lados. Hay páginas como la del Colegio Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que es súper larga, pero las cifras son, bueno, la C, la M, la P, E, R, E. Entonces buscas en esa página, buscas en tu estado, y si tu doctor no está ahí, aguas. O sea, Cuidado, claro. probablemente lo más sano que podría pasarte es que sea alguien nuevo que todavía no se certifica. Bueno, pero en general, si no está ahí certificado, es alguien que tomó estudios por otro lado, que no cursó exactamente las materias que debe cursar, no nada más de operar, porque si yo te digo a ti, Yogi, vente, vamos a hacer una lipo diaria, de aquí a una semana tú ya sabes hacer lipos y vas a estar haciendo lipos a gusto. El día que se te complique algo en una lipo, ahí sí no sabes qué hacer. Eso es lo que te dan los estudios como cirujano plástico y reconstructivo. No tanto saber hacer las cosas, porque eso lo aprendes con práctica como cualquier persona. Lo importante es que estudies medicina y estudies cirugía plástica de una manera completa para que puedas resolver y evitar cualquier complicación. Oiga, Doc, y en su experiencia, ¿cuáles son las cirugías más comunes? ¿Qué es lo que más le llega a sus manos? Fíjate que eso se va dando con el tiempo, yo me di cuenta, según tus resultados. Y creo que lo que yo más opero es cara. Tengo muchos pacientes que vienen a hacerse nariz, lifting de cara, párpados. Y también me va muy bien con las boobies. Las cirugías del busto, los aumentos, las reducciones, el levantamiento, es lo que más tenemos. Cara, tanto en hombres como mujeres, y boobies, busto. También, bueno, la siguiente, que por frecuencia es la que más se hace, yo creo que en México, es la abdominoplastia y la liposucción. Nos va bastante bien, tenemos también muchos casos de eso. Yo creo que esas serían como las más frecuentes. Nosotros andamos, nuestro productor y yo andamos en un tratamiento para bajar de peso y ahí, o sea, de repente ya se empieza a colgar el cuero y dijimos, ¿qué vamos a hacer con todo este excedente de piel? Vamos a hacer una maleta de viaje o a ver qué onda. Pero cuando cortan el excedente de piel, lo cortan, lo quitan y ¿qué pasa cuando ya, me acordé, no sé si vio la película Click, que Adam Sandler en una escena pues bajó mucho de peso y ya la piel le queda así como un agitador de aire, ¿no? Así como un ventilador. ¿Qué pasa con el excedente de piel? ¿Qué tan peligroso es esta cirugía? Fíjate que es una cirugía bastante poco riesgosa. Se realiza con un bloqueo, o sea, es una anestesia regional, ya no te dormimos completamente, no te anestesiamos con gases ni esas cosas. Okay. El anestesiólogo te pone un piquitito en la espalda, te duermen del pecho hacia abajo, y los excesos de piel, como tú bien lo dices, se recortan y se quita todo lo que sobra. Luego hay que estar ahí tratando de esconder las cicatrices. Y lo latoso de la recuperación es porque luego se puede acumular un poquito de agua debajo de ese espacio que dejamos de la piel que se fue. Pero es una cirugía bastante noble, que tiene muy buenos resultados. El 99% de los pacientes están muy satisfechos con ese tipo de cirugías, porque esa pielecita que sobra, pues no la puedes esconder con nada. A lo mejor cuando estás vestido y fajado, sí, pero si traes una ropita suelta, se nota esa lonjita, se nota la piel cuando te sientas, etcétera. Entonces, el no tenerla y tener la cicatriz, a lo mejor dices, bueno, tengo una cicatriz ahí, pero esa nadie la ve más que tú cuando estás en casa, ¿no? Oiga, ¿y qué hay de que se dona esa piel?
En pocos casos nosotros no la utilizamos, pero en algunos casos como centros grandes donde ven pacientes de quemados, una vez que tú quitas esos colgajos de piel, los puedes llevar y ellos la limpian y la tratan y la pueden utilizar en casos de quemaduras extremas. Pero en México no está tan bien establecido eso, ¿no? Ok, ok. No, yo estaba pensando, dije, porque aquí se van a llevar una colcha entera aquí. Una donación para muchos pacientes. Cada día hay nuevos avances tecnológicos en la cirugía plástica y me imagino que el riesgo de mortandad ya ahora ya se redujo, ya se mueren menos personas en un quirófano, ¿no? Cómo ha ido evolucionando esto? Sí, por supuesto. Fíjate que primero, como que teniendo nosotros más cuidado, siendo más preventivos, siempre acuérdate que la terapia de prevención y de no hacer cosas que no debes hacer es lo más importante, porque cuando ya las hiciste, andarlas resolviendo es complicado. Pero la evolución en cuanto a técnicas quirúrgicas, que hay técnicas que te permiten que la cirugía dure menos tiempo, que tengas menos sangrados, que la anestesia sea mucho más sencilla y menos agresiva con el paciente, ¿no? Todas estas cosas han ido disminuyendo, como bien lo dices, la mortalidad. Y los cirujanos plásticos también, que nos estamos capacitando todo el tiempo, hemos aprendido que hacer menos cosas es mejor. Porque yo me acuerdo cuando recién salí, estaba recién egresado, yo me echaba cirugías hasta de 9 horas, 10 horas, porque la paciente se quería hacer el busto y la lipo, y los glúteos, y el abdomen, y el brazo, y la pierna, y yo me metía y me echaba todo, eran cirugías donde salías bien cansado, el paciente salía de verdad como que lo habían atropellado, tardabas más tiempo en que se sintiera bien y en que se recuperara al 100%. Entonces, conforme ha pasado el tiempo y te vas capacitando y vas teniendo experiencia, vas entendiendo que es mejor hacer uno o dos procedimientos a la vez y después que el paciente regrese. Eso te da un margen de error mucho más pequeño en el que tú puedes no tener complicaciones o disminuir las complicaciones a lo mínimo. Muy bien. Y me imagino que ya también, justamente con este avance tecnológico, con esta reducción del tiempo en el quirófano y demás, también los costos se han reducido. O sea, ya no es. Yo me acuerdo antes que decían, no, pues el cirujano y que fuera multimillonario, ¿verdad? Solo los multimillonarios hacen un arreglito. Pero ahora ya es más común, ¿no? Ya digo, está al alcance del bolsillo. Así es más común. Y también es cierto que pues hay muchos más planes como de financiamiento y esas cosas que te permiten luego hacerte las cirugías. Pero sí, yo también recuerdo que antes la gente que venía era porque de verdad le sobraba el dinero, tenía posibilidades mucho más altas que el resto de la población. Y ahora no, ahora creo que la cirugía plástica es para todos. Hay una gran demanda, pero también hay mucha oferta. Entonces, tú tienes también que adecuarte un poquito, bajarle un poquillo a los precios. Antes te podías dar el lujo a lo mejor de ser mucho más carero porque no había tantos cirujanos plásticos. Cada vez se preparan más, somos más, entonces como que va habiendo posibilidad para todos. Eso es cierto. Oiga, Doc, ¿y no le da así como el síndrome de Miguel Ángel que quiere así como esculpir así cuando está ahí en el quirófano? No, tiene que quedar así a la perfección, ¿no? Y yo me impresiono de las obras de Miguel Ángel y digo, yo creo que los cirujanos traen ese espíritu, ¿no? Sí, fíjate que sí soy bastante meticuloso. Luego me dicen que soy hasta tocoso, que tengo TOC, porque luego ya casi quedó y no, sabes que este punto no me gusta, lo voy a regresar, lo voy a volver a hacer. Esto no me gustó como quedó de este lado, lo voy a volver a hacer. Aunque me tarde un poquito más, el paciente siempre lo agradece. Y bueno, la diferencia con Miguel Ángel es que pues él agarraba y hacía de cero. Nosotros tenemos que modificar algo que ya está hecho y eso es más difícil. Sí, dice un amigo, dice, porque yo le dije, oye, me voy a hacer algo. Dice, pues sí, pero ya milagros no creo que hagan. Dije, no, yo creo que sí, hacen milagros. Y yo Casi justamente, milagros. si alguien quiere ver sus milagros, que vaya a sus redes sociales. En Instagram estaba viendo yo ahí los milagros que ha hecho y cosas pues muy bien, ¿no? Porque yo creo que también de una cirugía lo interesante es que se vea natural, que no se vea exagerado, porque yo me acuerdo de algunas artistas que he tenido la fortuna de entrevistar, no quiero dar nombres, pero me acuerdo en una que recién se acababa de hacer la cirugía, entonces se hizo como en estiramiento, las de antes, le hablo de una cirugía de hace 30 años, que Sí, las sí, orejas como que se las dejaron hasta por aquí abajo, y yo sí. decía, ¿qué le pasó? Y se veía toda la cicatrizota aquí atrás de la oreja de que le restiraron la cara.
y ya ese tipo de cosas ya no pasan, ¿verdad? Pues fíjate que tratamos de que no pasen tanto. Ahora la tendencia de la cirugía plástica precisamente es verte natural, es que te veas mucho mejor de cómo te veías antes, que se te quite lo cansado a lo mejor de la mirada o de la Exacto. cara, sin modificarte tus rasgos normales, ¿no? Pero hay pacientes, como esos pacientes que a lo mejor mencionas, que se hacen una cirugía y a lo mejor quedan muy bien, pero en 2 años ya quieren otra porque ya se notaron un arruguito, un poquito de piel y se hacen otra. Y no falta el cirujano que se la hace y al rato van con otro y sabes que ya quiero otra. Es cuando eso se va descendiendo, las orejas se jalan, las comisuras de la boca se hacen hacia los lados, que luego no pueden ni siquiera cerrar la boca normal, o los ojos que ya no les cierran de manera normal. Pues pasa porque luego las pacientes se empeñan en querer estar completamente lisas, pero en general no. Y yo siempre tiendo a que mis pacientes se vean naturales. Siempre les digo, vas a ser tú mismo o tú misma, nada más una versión mejorada o descansada. Muy No te bien. voy a poner la cara de nadie más, de ningún artista, ni vas a tener una cara diferente, ¿no? Interesante y sobre todo relajante. Le digo una cosa, y ahorita con la plática que tuvimos, yo sea como que, ok, sí está tranquilo, relájate, porque sí hay cierto temorcillo, ¿no? Sobre todo cuando escucha uno tantas cosas, pero lo importante es la información. Así que como recapitulando, si te vas a hacer una cirugía, primero infórmate si tu salud está al 100 para que puedas entrarle al quirófano. Exacto. Segunda, que tu médico sea un médico cirujano plástico certificado, Por ¿no? No te supuesto. mandes metiendo en clínicas patito donde tú veas que es clínica y es taquería y cosas así, ¿no? No, no Exacto. clínicas el paisa, ¿no? Nada de eso. Y, Ándale. y lo importante que sepas que es algo que no te va a devolver juventud, sino que te va a hacer ver bien simplemente, ¿no? Exactamente. Mejorarte a ti mismo. Eso es lo mejor que puedes pensar cuando vas con cirujano plástico. Oiga, Doc, pues cuídese porque a lo mejor le caemos ahí dos clientes, Paquito y un servidor, vamos a caerle por ahí. Le agradezco Bienvenido. muchísimo. Le agradezco muchísimo. E invitamos a la gente a que lo visite en sus redes sociales, que conozca el trabajo de un mexicano que pues yo sé que está ayudando a personas incluso de otros países, ¿no? Que van con usted y que les ha transformado la vida. Como dice, se trata de que la cirugía plástica sirva para hacerte sentir mejor y que vivas una vida más plena, ¿no? Más relajada. Así es, pues muchísimas gracias por la invitación. Y sí, qué bueno que la gente, que le permitas también a la gente que se informe, que conozca y que vean la cirugía plástica como algo que no es, ¿cómo decirte? Que no es tan malo, porque luego, sí, como tú dices, nos malinforman, vemos un chorro de videos en YouTube, vemos un chorro de videos en todos lados que nos malinforman, nos da miedo y nos empezamos a sentirnos como inseguros de estas cosas. Si haces las cosas como siempre en todo lo demás, como debe de hacerse, siguiendo las normas y siguiendo las pautas que deben de seguirse, la cirugía plástica es muy noble y es muy buena. Es una muy buena herramienta para todos. Yo lo que digo es sentido común. Sentido común es pregunta, hasta la pregunta más tonta que te parezca, pregunta, pregunta, pregunta. Bombardea al doctor de preguntas porque yo creo, digo, me han operado en 2 ocasiones de los ojos y de la nariz eh, por una septoplastía que tenía ahí tapada una nariz. Entonces, ¿Sí? ese trance de cuando te ponen la anestesia y te duermes y se acabó, me imagino yo que es como la muerte, ¿no? Se acabó y se acabó. Entonces, sí te da así como miedillo, pero si te informas correctamente, creo que puedes estar tranquilo de que todo va a estar bien, ¿no? Pero información es poder, ¿no? Sin duda. Eso es. Nunca te quedes con ninguna duda. Tu cirujano tiene no solamente que hacerlo como trabajo, sino la obligación de explicarte perfectamente todo. Y sobre todo también tienen que saber que los cirujanos estamos para cuidarlos. Cuando a ti te duerme el anestesiólogo está cuidándote, pero tu cirujano también. Se crea ahí como una relación, obviamente médico-paciente, y tenemos que hacer un clic muy especial, ¿no? Porque tú estás confiando tu cuerpo, tu cara en mis manos, yo tengo que responderte de la mejor manera y para eso nos preparamos todos los días. Entonces, qué bueno que aludas también al sentido común y a la información. Definitivo. Oiga, pues Doc, muchas gracias, que lo visiten en sus redes sociales.
Sí, claro, estamos como DR Ángel Franco en Facebook y en Instagram, y por acá los esperamos en San Luis Potosí. Como bien dices, viene gente de todos lados, sobre todo ahora viene mucha gente de Estados Unidos. Le mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Doc. Un abrazo de regreso y gracias por la entrevista. Yogi, el oso de la mañana.